para la introducción del expositor. Obviamente pues hay mucho que leer, pero Donaldo nos da algo breve por aquí. Donaldo, ¿puedes poner tu audio? Bien, pues la mayoría de nosotros conocemos a don Carlos, es uno de los hombres que en Honduras muchos estamos orgullosos de contarlo entre los ciudadanos de este país. Él es un licenciado en Administración de Empresas que egresó del Franklin and Marchant College, contador público certificado en el estado de California, y realizó estudios en mercadeo y finanzas en la Universidad de Harvard, Stanford, ICAE y el Instituto de Finanzas de Nueva York. Como universitario se ganó varios premios, fue electo en la Sociedad Nacional Honoraria de Ciencias Sociales, Pi Gamma Mu, y a la Sociedad Honoraria de los Alumnos de Último Año. Después de graduado, ejerció su profesión en Filadelfia, Los Ángeles, México, Guatemala y por supuesto en Honduras. Actualmente el licenciado Urbizo Solís, es presidente de Inversiones Crisol y miembro de muchas empresas en nuestro país, del Consejo de Administración. Estoy en una sesión ahorita. El señor Urbizo Solís ha sido consultor de muchas empresas y entidades nacionales. Desde 1999 fue presidente de la Asociación de Ahorro y Préstamo, retirándose en ese año para dedicar más tiempo a lo político, económico y social de nuestro país Honduras. Señor Urbizo expone frecuentemente como conductor o invitado en varios programas de televisión y radio sobre esos temas. En 2013 publicó su libro titulado Déficit Fiscal, Deuda Pública y la Quiebra del Gobierno. En 1997 fue candidato a designado presidencial de la República por el Partido Nacional de Honduras y en 1999 fungió como presidente del Comité Central del mismo partido político. En el periodo 98-2000 fue presidente de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, del Centro de Estudios Económicos, Políticos y Sociales Juan Manuel Galvez. Actualmente vicepresidente de la Fundación Eleutera, un centro de estudios e investigación política, económica, social y miembro del Atlas Network. Licenciado Urbizo Solís es miembro de la Sociedad Americana de Economía, del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, de la Sociedad de Contadores Públicos Certificados de California, del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula y de la Alianza Francesa de San Pedro Sula. Me disculpan, realmente es difícil hacer más corto esta biografía de don Carlos, ya que ya está exageradamente reducida y los datos que están ahí pues son de suma relevancia. A continuación le entrego de nuevo la palabra a nuestro coordinador Carlos Pineda. Gracias, Donaldo. Con esto pues yo creo que sin más que decir, démosle el micrófono a don Carlos, y bienvenido don Carlos a comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias Donaldo. Ya se me ocurrió cómo hacerlo más corto y lo tengo que hacer yo, no le tengo que pedir a alguien que exponga algo sobre lo que está ahí, que lo voy a ir comprimiendo más. Eso comenzó como 2 o 3 páginas, ¿verdad? Cuando uno comienza de profesional que pone hasta el último seminario, ¿verdad? Y la doctrina de los domingos a que asiste, ¿verdad? Y después lo voy comprimiendo y yo creo que lo puedo hacer más corto. Lo que no puedo quitar ahí es una mancha que tengo por ahí porque es parte de mi historial que dice que fui candidato designado presidencial por el Partido Nacional de Honduras, que fue una media aberración en el camino de mi vida, ¿verdad? Que me involucré en política, siempre me interesaba la política, pero no como protagonista.
Entonces yo siempre hago la aclaración y la hice cuando andaba en campaña, le digo, miren, yo no soy político, yo estoy en política, que es cosa distinta. Y entonces me pregunta, ¿cómo me explica eso? En una ocasión, me acuerdo, en Nueva Orleans, lo voy a mencionar porque no me olvida, que llamó a alguien y dice, entonces si alguien roba no es ladrón, me dice, mire, un momentito, le digo, si yo voy a México, estoy en México, no soy mexicano. Así que de la misma forma estoy en política, pero no soy político, ¿verdad? Pero bueno, no pudimos llevar a cabo la revolución que yo esperaba llevar a cabo en aquel momento, una revolución filosófica con relación a la economía y con relación también a la política, y ese es el pesar que me queda. Como dice, no que me esté comparando con él, sino hago una de las analogías a don Jorge Hueso Arias, que también dice que le pesa no haber llegado a presidente porque no pudo hacer muchas cosas. Y cuando yo le digo, pues mire, es que usted es buena gente, pero es liberal. Entonces me dice, mire, don Carlos, yo le podría decir lo mismo a usted es buena gente, pero es cachureco. Entonces, don Jorge también dice que pues el pesar que tiene es que no pudo llegar a presidente para hacer muchas de las cosas que quería hacer. Así que nuevamente gracias por esta invitación, y con relación al tema que vamos a tratar, me había pedido aquí don Donaldo que hablara sobre la post-pandemia, ¿verdad? Y pues yo vi un poco difícil ese tema, y como nos acusan a nosotros, porque a mí me dicen que soy economista, pero yo no soy economista, soy un financista economista, ¿verdad? Mi minor, o el segundo grado en la universidad fue economía, ¿verdad? Que dice que cuando un economista no sabe la respuesta, lo que hace es cambiar la pregunta, y entonces le dice a la audiencia, bueno, si lo que el señor quiso preguntar es tal y tal cosa, entonces contesta lo que él sabe y se olvida de la pregunta, ¿verdad? Como yo no sé qué va a pasar después de esta pandemia, ¿verdad? Está bien complicada el asunto. Las bolas de cristal en Honduras siempre han sido de cemento, ¿verdad? Y ahora la revistieron de acero, así que es mucho más difícil para ver el futuro. Lo que sí podría decirles yo a ustedes es que si no salimos de lo que tenemos ahorita inmediatamente de una forma exitosa, y se ve bastante difícil que así lo sea, ¿verdad? Lo que viene después va a ser increíblemente más difícil todavía. Inclusive aquí pues se habla de que la recuperación del daño que ha causado, ¿verdad?, en la sociedad y en la economía va a llevar muchísimos años de recuperarse. No sé, hablan de 10, 15 años tal vez, ¿verdad?, para llegar a algo que nos haga olvidarnos de cómo era la situación al 2009, 2019, y que creamos que esa nueva normalidad siempre fue la normalidad, ¿verdad? Pero desde luego que no lo va a ser. Y aquí particularmente, pues, para hacer un contraste, hay un problema con que es una federación de estados, entonces hay un presidente con ciertas facultades, hay 50 gobernadores que son los presidentes de sus estados, y hay más de 20,000 alcaldes, y todos con un grado de autonomía, y eso les ha dificultado tener ciertas políticas que sean más coherentes entre todos ellos. Entonces, en Honduras, a pesar de que es pequeñito, tenemos un problema similar en relación con el liderazgo, que no lo hay, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que cada quien tiene que escoger a quién va a escuchar, porque no hay una voz única, ¿verdad?, de confianza, de respeto, ¿verdad?, de conocimiento a quién escuchar, ¿verdad? Allá, cuando comenzó esta pandemia, un grupo al que yo pertenezco y coordino, que se llama el Grupo Cívico Noroccidental por la Democracia, le enviamos una carta abierta por los periódicos, tanto al pueblo hondureño como también al presidente de la República, dirigida a los dos, ¿verdad? Pero quiero explicar un poquito por qué se llama Grupo Cívico Noroccidental. Y el asunto es que por mucho que hablan de que el norte, Cortés, es el nervio y motor de la economía y que es el líder, etcétera, etcétera, la realidad es que no lo es, ¿verdad? Que ha sido una ficción, un mito, así como estamos llenos nosotros de muchísimos otros mitos que de repente en el transcurso de esta conversación van a salir a luz. Pero el asunto es que yo le pregunto públicamente y privadamente a un gran número de personas que me digan el nombre de 3 líderes o dirigentes, que es otra cosa, de peso de la costa norte. Les doy una semana para que me contesten, y no lo han logrado. Me acuerdo yo, porque tuve, a pesar de ser de distintos partidos y pues militantes en ellos, con Jaime Rosenthal, que en paz descanse,
le decía yo, mira, dime el nombre de 3 personas de aquí del noroccidente, ¿verdad? Que no sean tú ni don Jorge Hueso Arias, porque eso es demasiado sencillo. Y nunca me pudo dar 3 nombres, y no los hay. Yo los reto a ustedes, ¿verdad? A que busquen, y no lo hay. Entonces, por eso insistimos en el nombre noroccidental, para que tuviera algún tipo de beligerancia el noroccidente, que no lo ha tenido, ¿verdad? Desde los 60 también, en aquellos tiempos de don Gabriel Mejía, en aquellos tiempos, ¿verdad? De don Edmond Bográn, ¿verdad? De don Felipe Zelaya, y esos hombres grandes que habían que influían en alguna forma en lo que sucedía al final de cuentas, ¿verdad? Hay un libro que se lo voy a recomendar, está ahorita fuera de impresión, ¿verdad? Que se llama El capitalismo de San Pedro Sula, desde 1872 a 1970, casi 100 años de historia, y ahí van a ver las frustraciones del norte y cómo el norte se separó, ¿verdad? Casi lógicamente del sur, ¿verdad? En parte por la falta de comunicación, y en parte porque en el norte comenzaron las compañías bananeras, ¿verdad? Con una fortaleza muy grande que no se había conocido en Centroamérica, porque en Centroamérica estaban dedicados más que todo al café y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Pero en Honduras fueron estos 2 polos de La Ceiba, Tela, Trujillo, 3 tal vez, pero el de Trujillo ya había desaparecido cuando yo entré en la escena. Yo soy de La Ceiba y conozco la historia, ¿verdad? De La Ceiba. Fui asesor de la Standard Fruit Company por 35 años más o menos, así que conozco bastante de lo que pasó ahí, y las contribuciones que hicieron estas compañías bananeras fueron grandísimas. Yo sé que en aquel tiempo pues eran criticadas, y de ahí salió el nombre de países bananeros, ¿verdad? Que hoy en día se le aplica a todo mundo. Aquí en Georgia estaba diciendo el gobernador que un molote que había habido era estilo República Bananera. Hasta Trump se ha referido a la República Bananera, que quiere decir un poco de desorden, quiere decir que no hay confianza en las elecciones, donde hay un par de compañías que podrían influir en el curso de la historia, como lo fue en aquel tiempo, ¿verdad? Y que lo hizo bastante popular O. Henry cuando escribió su libro de Cabbages and Kings, no sé cuál es la traducción en el español, ¿verdad? Y hablaba de las compañías bananeras en ese tiempo, y sí tenían bastante fuerza, ¿verdad? Y en un momento quisieron justificar la existencia de las ciudades modelo con que ya había existido en La Ceiba y Tela algo parecido. Y no hay nada parecido, ¿verdad? Porque las compañías bananeras, que, claro, tenían un grado de autonomía por su fuerza económica, pero seguían todas las leyes de Honduras y se apegaban a la Constitución de la República, y habían autoridades, aunque las compraran, pero habían autoridades de parte del gobierno central, ¿verdad? Pero hicieron grandes contribuciones. El primer banco en La Ceiba fue fundado por la Standard Fruit Company, el Banco Atlántida, y fueron estas compañías extranjeras las que introdujeron, inclusive, dicen los historiadores, el uso del cheque, ¿verdad? Tal vez comenzando con el vale famoso, que le daban un vale para que lo fuera a cambiar al comisariato. Pero puedo decirles que independientemente de que es otro mito sobre los comisariatos, ¿verdad? Con el tiempo estos comisariatos lo que eran un control de precios para que los tenderos de alrededor no se aprovecharan, ¿verdad? De los monopolios que podían tener. Entonces el comisariato servía para neutralizar el precio y ponían precios bastante atractivos, ¿verdad? Y los otros tenían que seguir más o menos la misma pauta. También estas compañías bananeras, para mí, que fueron las primeras escuelas de vocación técnica. Esta gente, oígame, hasta los 60 todavía, los capataces del departamento de mecánica, de talabartería no, porque ese era mi papá el jefe, de carpintería, de electricidad, mecánica, todo eso, venían de los Estados Unidos, de Nueva Orleans, casi todos ellos, ¿verdad?, a dirigir estos departamentos, y entrenaron muchísima gente que después salieron de La Ceiba para otros lados de Honduras, San Pedro Sula, Tegucigalpa principalmente, y que hicieron sus contribuciones ahí, ¿verdad? Así que toda esta evolución de la historia política, económica de Honduras está ligada bastante a ellos, y hasta cierto punto pues la falta de comunicación, como decía antes, hizo que la costa norte y el sur no tuvieran tanta comunicación como hubiéramos querido. Tegucigalpa es el centro del poder político, económico y social, y lo ha sido siempre, ¿verdad?
Independientemente de qué razones se puedan encontrar, y las hay, yo quiero decirle a ustedes, por ejemplo, que el departamento de Cortés paga más o menos el 24% de los impuestos, y el departamento de Francisco Morazán, que es 80% Tegucigalpa, paga el 60% de los impuestos. ¿Imaginan ustedes qué proporción tan grande? Entonces, ¿dónde está esa pujanza que hablan, verdad, de San Pedro Sula, que la ha tenido, pero en alguna forma a veces creo yo que nos siguen dando miel con el dedo y que nos entretienen diciéndonos que somos el nervio motor de la economía de Honduras, ¿verdad? Hace un tiempo que di una conferencia, saqué algunos datos y yo creo que mantienen las mismas proporciones, que en Cortés había 25,000 millones de lempiras en certificados de depósito. Bueno, en Francisco Morazán había 90,000 millones de depósitos. En Cortés se habían hecho 98,000 millones de lempiras en préstamos, y en Francisco Morazán, sin contar al gobierno, 180,000 millones de lempiras, ¿verdad? Y estas cifras las pueden ir a verificar cualquiera entrando a la página de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y ver ahí pues cómo está el comportamiento de todas estas cifras. Y todas las cifras, cuentas de cheques, cuentas de oro, igualdad, 2 o 3 veces más en Francisco Morazán que en San Pedro Sula. Esta larga historia para explicarles por qué le puse yo al grupo cívico noroccidental, insistiendo en noroccidente, para ver si levantábamos un poco de interés en que nosotros tuviéramos una voz mayor en lo que sucede en Honduras, que no ha sido el caso, y es tremendamente difícil porque las argollas políticas son increíblemente fuertes y están precisamente en Tegucigalpa, ¿verdad? De manera que nosotros no participamos ni en la administración pública. Algunos dicen que es que los sanpedranos no quieren ir a vivir a Tegucigalpa. Pues es posible que haya eso, pero si ustedes hicieran una lista de todos los secretarios de Estado y todos los altos puestos, ¿verdad?, en Tegucigalpa, van a encontrar que yo creo que no llega ni al 20% la participación de noroccidente, ¿verdad? O sea que tampoco podemos influir ya en la administración pública, ¿verdad?, como tal. En relación con los partidos, pues tenemos una ley electoral, ¿verdad?, que es antidemocrática e inconstitucional, y yo le he mandado los documentos a Donaldo y los puedo volver a mandar. Preparé un ensayo que, a propósito, yo no soy escribidor, yo soy hablador, ¿verdad?, en programas como estos, radio, televisión, pero escribir me cuesta muchísimo. Sin embargo, lo he hecho por desesperación casi, como lo hice con ese librito que me quitó 10 años de vida, así que ya no voy a llegar a 109, yo creo que a los 99 se va a acabar la batería, ¿verdad? Entonces, he escrito uno que se llama ¿Por qué no hay democracia en Honduras?, ¿verdad? Y el problema es que Honduras tiene un cáncer que se llaman los movimientos, ¿verdad?, o corrientes de los partidos, ¿verdad? Y estas corrientes son increíblemente fuertes, y de entre todas ellas, una es la que va a prevalecer, normalmente la oficial. Hace un tiempo me fueron a entrevistar de una estación de televisión de Holanda, y entonces yo le explicaba esto a la persona que me estaba entrevistando, y me dice, no, explícamelo mejor. Entonces le expliqué cómo funcionaba, y entonces me dice, ¿me quieres decir tú? Me dice que dentro de partidos hay partiditos. Exactamente, es lo que existe, le digo, es una forma de verlo, ¿verdad? Si ustedes, lástima que no lo tengo enfrente para que tuviéramos una interacción mayor, porque a mí me gusta hacer preguntas, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que se requiere para tener un movimiento dentro de un partido político de Honduras? Primero que nada, dudo mucho que me contestarían, a menos de que hayan leído o escuchado mis intervenciones anteriores. Lo dudo por agrado sumo, ¿verdad? Pero es una cuestión monstruosa, que es la mera negación de la libertad individual y de la soberanía popular. Bueno, digamos aquí que don Donaldo quiere ser, ¿verdad? Que no sé si exactamente quiere ser, tener un movimiento, porque quiere ser candidato a la presidencia de la República por el gran partido, dice él, que es el Partido Nacional, ¿verdad? Bueno, y él dice, bueno, yo soy hondureño, estoy en el gozo de mis derechos, ¿verdad? Puedo conseguir X número de firmas. Eso es lo más sencillo que puede haber, porque nadie sin eso se va a aventurar. Aunque le voy a decir, el número de firmas que se requiere en Honduras es 30 o 40 veces más grande que el que se requiere en los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Ahí tienen ustedes los que están familiarizados con los Estados Unidos, que Kanye West, ¿verdad?, está diciendo que va a ser candidato a la presidencia.
ahí tienen un Bernie Sanders, que es un senador independiente del estado de Vermont, y de repente dijo, no, yo voy a retar a Hillary Clinton, yo quiero ser candidato también, y de la noche a la mañana entró. Eso no puede suceder en Honduras, imaginen ustedes. Entonces llega don Donaldo y dice, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República de Honduras. ¿Y cuáles son los requisitos que tengo que tener? Pues se va a la ley, y le dice la ley que para que él pueda tener un voto en las elecciones primarias y tener el movimiento que pretende, tiene que presentar 150 planillas de alcalde, vicealcalde y regidores. Eso es 150, ¿verdad? Municipios. Imaginen ustedes cuánto tiempo le puede tocar él ir a recoger todos esos nombres y que quieran las personas que él contacte, que quieran ser parte de su planilla. Y si él no es el oficial, pues cuando llegue a los pueblos, porque ya nos pasó a nosotros, ¿verdad? Cuando yo participé, le dicen, no, mire, ya vino por aquí Juan Orlando, ya vino aquí fulano y tal, y se llevó todos los candidatos idóneos porque tiene el poder y porque tiene el dinero, ¿verdad? Entonces, discúlpenme. Bueno, 150 planillas de 10 planillas de diputados y suplentes, 150 planillas de los comités locales y la mitad más uno de los convencionales. Óigame, es una barrera monstruosa, ¿verdad? Que solo lo pueden hacer los que están en la argolla, si le quieren ayudar o no, ¿verdad? Para hacer bulto ahí de que hay algún tipo de competencia, ¿verdad? Por otra parte, tenemos también algo que le llaman el residuo electoral, que no sé si ustedes han oído hablar de él, pero el residuo electoral consiste en que suman los votos de un partidito ahí, ¿verdad? Para que pueda tener derecho a sacar un diputado. Y así las cosas, sale de diputado una persona que tiene 9.823 votos y no salió uno que tenía 99.999 votos. Yo creo que ustedes han conocido esa situación y la gente solo se pregunta, ¿cómo es eso que salió alguien de 9.000 y no salió de 99.000? Por esa acumulación de votos, que es una cuestión totalmente antidemocrática y también inconstitucional, porque el voto es directo, es individual, es personal, ¿verdad? No es que vamos a sumar los votos de todo este grupo y de ahí va a salir uno, pero esa es la ley que ha prevalecido por más de 20, 30, 40 años, ¿verdad? Yo tengo más de 20 de estar luchando contra esa ley, ¿verdad? Hice en un momento dado una petición al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. No progresó, cuando pasó un tiempito y no progresó, entonces acudí a la Corte Suprema de Justicia y ahí me acompañó Juan Ramón Martínez, Rodolfo Pastor Fasquel, Carlos Catán y en paz descanse Amílcar Santamaría. Fuimos ahí a la Corte Suprema a alegarlo y nos patearon, ¿verdad? A pesar de que es tan obvio que es la negación de la democracia. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que la democracia ha demostrado en el mundo entero que es el mejor sistema en este momento. Puede ser que en el futuro haya otro, pero hoy por hoy no hay ninguno que lo sustituya, que conduce en primer lugar, y algo que todo el mundo puede entender, a la igualdad de oportunidad. Aquí se habla mucho de desigualdad en los Estados Unidos por circunstancias distintas, pero en Honduras la desigualdad que tenemos es política, económica y social. Si uno no es parte de la argolla política, se jodió, no va a participar. Si no es parte de la argolla económica, tampoco va a poder participar, ¿verdad? Como puede hacerlo en un lugar libre. Y socialmente ustedes saben pues, que prácticamente hay un cierto determinismo, que quien nace en una condición prácticamente ahí va a morir. Son muy pocos los que pueden salir de ella, porque no hay una escalera para llegar donde uno quiera. Y así las cosas se perpetúan muchas situaciones, ¿verdad? La gente de bajos recursos pues se casan con otros de bajos recursos, ¿verdad? Y con eso ya no hay movilidad como hay en otros lugares, que hay igualdad de oportunidad socialmente también. Entonces, la falta de democracia ha conducido a esto, ¿verdad? No es de gratis ni por accidente que el perfil de Honduras sea lo que sea, que es 6, 7 más o menos en la pobreza, posiblemente va a llegar a 8 con esta pandemia, ¿verdad? Hay un desempleo horrible, hay 7 millones de personas que podrían trabajar y solo trabajan 4.1 millones de personas, ¿verdad? Hay 3 millones aproximadamente que están sin trabajo, 0 desde aquí hasta la luna y de regreso, ¿verdad? El salario mínimo se aproxima a los 10.000 lempiras. Sin embargo, el salario promedio es de 6.260 lempiras. Y cualquier matemático, y aquí tenemos algunos ingenieros que son muy gallos con la pluma, y dicen, ¿cómo es posible que el promedio sea menor que el mínimo?
Bueno, bien sencillo. Digo, bien sencillo cuando lo investiga uno. Y es que el 80% de los patronos no pagan el salario mínimo. Y no lo pagan porque sean mala gente. No lo pagan porque simplemente no tienen la capacidad de pagarlo. Es posible que ni ellos mismos, como dueños de ese pequeño negocio, ¿verdad?, devenguen el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, esa es una condición que pega directamente en la pobreza. Los que trabajan por cuenta propia, que son más, 2.100.000 aproximadamente, contra 1.900.000 que trabajan asalariados, el ingreso de ellos es de 4.000, sin ningún beneficio, ningún tipo, ni seguro social, ni vacaciones, ni 13º, ni 14º. 4.000 lempiras, ¿se imaginan ustedes? Y esta radiografía es importante entenderla para entender otras cosas que nos suceden o que nos pueden suceder, que no podemos saltar estas barreras tampoco así rápidamente, barreras que se han venido creando por 199 años. Desde 1821, la deuda con el país es la deuda de la democracia, que iba a traer toda esta igualdad de oportunidad, separación de poderes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nunca lo hemos tenido. En Honduras, mi tesis es, y la puedo debatir en otro momento con quien quiera que sea, que por 199 años no ha habido democracia. Y les digo una cosa, que aquel que quiera alegar de que hay democracia en Honduras, o que la ha habido, tendría que concluir que ya fracasó la democracia, porque ningún país democrático del mundo tiene un perfil como el de Honduras. Entonces tendríamos que buscar otro sistema que no sé cuál es, ¿verdad? Porque yo abogo por el democrático, por el de la libertad individual y la soberanía popular, de la cual se han burlado por 199 años. De manera que esa sería la conclusión. Y por otro lado, les digo yo, pero ¿cómo puede haber fracasado algo que nunca existió? Si la democracia nunca ha existido, no puede haber fracasado. Y lo mismo va con el capitalismo. Nosotros no somos una sociedad capitalista, somos una sociedad mercantilista, que fue lo que existió hace 200 años y que nos dejó de herencia los españoles, y nosotros como buenos conservadores de la herencia, pues todavía lo tenemos. Rápidamente, pues la historia del hombre es la primitiva, el feudalismo, el mercantilismo, el liberalismo, que después le llaman capitalismo porque, según algunos, Karl Marx le puso capitalista para desacreditarlo, ¿verdad? Y ahí estamos. Después vino el socialismo, comunismo a la par del capitalismo, y como todos sabemos fue derrotado completamente. Entonces hay tres tipos de capitalismo: el capitalismo de libre mercado, que es el que yo abogo, ¿verdad? El capitalismo de Estado, parecido al de China, Singapur, y el capitalismo de amigotes, ¿verdad? A algunos no les gusta ese nombre, pero en inglés le dicen crony capitalism, y ustedes, los que están aquí, que saben inglés, saben qué quiere decir cronies, ¿verdad? Casi mafiosos, donde crony capitalism, y ese crony capitalism es lo que más se asemeja al mercantilismo que nosotros tenemos. Entonces tampoco el capitalismo ha fracasado en Honduras porque nunca lo hemos tenido, ¿verdad? Cuando Latinobarómetro hace sus encuestas, ¿verdad? La gente obviamente dice que no está satisfecha ni con la democracia ni con el capitalismo que existe, aunque no conoce otro, ¿verdad? En una ocasión, hace un par de años más o menos, de una encuesta que hace Latinobarómetro en toda Latinoamérica, con las mismas preguntas de todo el mundo, la gente dijo que estaban dispuestos a aceptar un dictador, ¿verdad? Si ese dictador le resolvía el problema económico. A esa condición llegan ellos, que están dispuestos a ceder sus libertades, pero por estar bien. Pero lo que ha sucedido con nosotros es que nos han quitado nuestras libertades directa o indirectamente, porque hay mucha intimidación, ¿verdad? Y eso es bastante público, de muchas personas, ¿verdad? Que se sienten intimidadas por el poder de turno, no solo ahorita, de todos los tiempos me ponen alguna presión, ¿verdad? Y lo pueden leer en ese libro que les recomendé anteriormente. Entonces, verdaderamente, si nosotros queremos pensar en una prosperidad y en paz, tenemos que atacar primero este problema estructural que tenemos, tanto político-económico. De otra manera vamos a pasar parcheando este sistema y sin tener los resultados que buscamos. Están como las bicicletas que teníamos antes nosotros, que tenían un tubo adentro que le hacíamos neumático, y llegaba un punto que le habíamos puesto tanto parcho que le poníamos un parcho en un momento dado y por otro lado comenzaba a fugarse el aire. Entonces así pasa con los sistemas nuestros, ¿verdad? Con una incoherencia en sus políticas. Generalmente tenemos un poquito de capitalismo, entre comillas, un poquito de socialismo, de estatismo. El más obvio que el gobierno es el dueño de Hondutel y el dueño de la empresa de energía eléctrica, ¿verdad? Del Estado, en vez de ser del sector privado, ¿verdad? Y otro poquito de populismo y otro poquito de socialismo por acá, una ensalada, porque se trata de
cómo se resuelve el problema inmediato que pueda tener el pueblo hondureño y cómo lo aplacan de sus aspiraciones justas que pueden tener. Entonces, si no tenemos un sistema que va a producir el tipo de resultado, entonces vamos a pasar con todos estos parches que yo les digo. Y cuando dicen ahí que tal y tal cosa no es democrática, pero oígame, si es que el sistema no es democrático para comenzar, ¿puede alguien ponerle las reglas del fútbol al tenis o al béisbol? Claro que no. Entonces, ¿cómo le va a poner reglas democráticas a un gobierno que no es democrático y que no lo ha sido nunca? Ese es el conflicto que tenemos, y a la gente le cuesta mucho entender esto, y le cuesta entender de que el problema político es fundamental. De la moneda, una cara es la política y otra es la economía. Citando a Friedrich Hayek, que fue un premio Nobel de Economía en 1974, austríaco, dice: ¿quién puede poner seriamente en duda que el poder de un millonario, así sea él mi patrono, sobre mí, es mucho, mucho menor del que el que posee el más insignificante burócrata, que por tener la autoridad del gobierno decide cómo vivo y cómo trabajo? Y todos hemos tenido esa experiencia en el tercer mundo, ¿verdad? En cuanto a los derechos de ciudadanos que podemos tener, hasta el derecho de apelación, el derecho de que se resuelvan algunos problemas de los cuales José Cecilio del Valle atacaba, ¿verdad? Que decía que lo dejaban engavetado para no resolverlo. Entonces, mientras no tengamos un sistema que nos lleve a esos resultados que podemos anticipar, como cualquier otro sistema, el conjunto de procedimientos, métodos, políticas, etcétera, con el propósito de llegar a un fin. Y ese fin significa una vida en paz, tranquila, en prosperidad, con alguna confianza en el futuro, de que las personas que nos siguen atrás van a estar mejor que nosotros. Esa es una aspiración universal de todos los tiempos. Siempre uno quiere que los hijos estén mejor y los nietos mejor, y cada uno vaya como una pirámide hacia arriba. Pero esos sistemas no los tenemos. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una serie de acciones, como Acción Honduras, tratando de ayudar a alguna gente por acá, pero no puede ayudarlas a todas tampoco, pero va a hacer todo lo que esté a su alcance por las grandes necesidades que hay, ¿verdad? Y como decían ahí al principio ustedes, ¿verdad? De que hay que pensar no solo en uno, ahí citando a Filisteos, creo que ese nombre es medio complicado para mí, a pesar de que un tiempo quise ser cura, quise ser jesuita. Yo tuve 5 años de interno en el Colegio de San Juan de Belice, y ahí quise ser jesuita, pero allá, cuando ya era medio adolescente, se cruzaron unos cuerpos distintos a los míos, ¿verdad? Y entonces ya desistí de esa vocación. Me pesa no serlo, pero no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pues les quiero contar, y con esto voy a terminar esta parte, porque todavía nos queda otra. Si ustedes tienen el tiempo, yo lo tengo para ustedes, porque estoy invirtiendo, ¿verdad?, en ustedes. Contaba el padre Juan Regal, un padre belga que vivió en Honduras 30 o 40 años, ¿verdad? Un domingo estaba contando él la historia de Jesús y de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces, que todo el mundo, pues, ha creído que es un milagro, y es posible, dice, que haya sido un milagro. Era un padre bien realista, ¿verdad? Pero dice, hay otra versión, dice. En aquel tiempo, dice, cuando la gente viajaba de un pueblo a otro para un evento como el que estaba ahí, que iba a hablar a Jesucristo, dice, pues la gente llevaba en su morral, en su mochila, en su alforja, llevaba comida. Entonces, después de que Jesucristo, dice, estuvo hablando ahí un rato, ¿verdad? Le dijeron, mire, ya es hora de comer, ¿verdad? Aquí tenemos este montón de gente, ¿qué hacemos? Entonces Jesucristo pidió a todo mundo que llevara lo que había traído, y se hizo aquella montaña de comida, dice, y hubo para todo mundo. Entonces el mensaje que él tenía es de que en Honduras, en el mundo, hay suficiente comida y suficientes otras cosas, que si las compartiéramos de alguna forma, pues habría suficiente para todo el mundo. Pero estamos un poco ocupados con nosotros mismos, y nosotros en el tercer mundo, voy a generalizar, yo sé que en Honduras es así porque vivo en Honduras y hablo con muchísimas personas y con mis amigos también, lo que hemos conocido a través del tiempo es la caridad, no la filantropía, ¿verdad? Entonces, la caridad se queda bien bajo porque con cualquier cosa se conforma. Y les voy a dar un ejemplo. Alguien ve en su carro, se para ahí por la fuente luminosa, se le acerca una persona menesterosa, y entonces viene él, se saca una lempira y se lo regala.
Y quien lo recibe muy contento y él sigue allá para arriba de los restaurantes que están ahí en la avenida Los Próceres, creo que se llama, y entra ahí al restaurante con sus amigos y se vuela 4,000 lempiras. Oiga, y por eso su alma en paz de que le dio 1 lempira o 5 o 10 lempiras a alguien. Eso es pura caridad. Y yo sostengo, y se lo he dicho a los embajadores, que lo mismo hacen estos países donantes con nosotros. Darle 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, que cuando sale en el periódico hay grandes anuncios que el gobierno del Japón que dio 10,000 dólares para esto, casi hasta vergüenza da, pero otras veces dan millones también, ¿verdad? Entonces que dale 10 millones porque es mucho trabajo tratar de resolver el problema, entonces tírenle dinero, pero esos 10, 20, 30 millones que nos regalan, verdaderamente son una caridad. Y he hablado con europeos también, les voy a decir, tal vez 3 o 4, no voy a decir que he hablado con todo el mundo y he hecho grandes encuestas, y me dicen que sí, que por ahí anda la cosa, ¿verdad? Porque somos relativamente poca cosa, y entonces tenemos aquí que después de la guerra mundial han invertido o de alguna forma nos han hecho llegar millones de dólares, miles ya a esta altura, y el perfil de Honduras sigue igual. Y es bien triste, ¿verdad?, esta profundización de la pobreza. Si hay algo que verdaderamente a uno como hondureño, en este caso, y supongo yo que pues el de Nicaragua, o sea, sentirá algo igual, es esta condición de vida de estas personas. Cuando yo anduve en ese desvío de mi vida, en esa aberración política, y visité muchísimos barrios de San Pedro Sula y de Honduras, era tristísimo ver que una persona, que tomémosla aquí en medio, su hijo, nieto y bisnieto, porque ahí tienen bisnietos rápidamente, ¿verdad? Yo todavía no tengo ninguno, ya tengo 77 años y quiero bisnietos, viviendo en la pobreza, y su papá, su abuelo y su bisabuelo o bisabuela también en la pobreza. O sea, desde que Dios creó el mundo prácticamente viviendo en la pobreza, ¿verdad? Es sumamente triste. Y mientras no tengamos un sistema, y hasta ahorita, repito, el sistema democrático y el capitalista de libre mercado, ¿verdad?, es el que ha logrado el mejor nivel y calidad de vida de los pueblos, y eso está demostrado. La pobreza mundial ha bajado sustancialmente. Imagínense en los niveles que pudo haber estado, ¿verdad? Así que esa es la vía, y la globalización también los grandes se pelean por los derechos de iPhone o esto y el otro, pero eso no tiene que ver del todo con nosotros, estamos a otro nivel, de manera que tenemos ese gran reto todavía. Mientras tanto, pues vamos a seguir con esta caridad porque no hay otra salida en este momento. Los cambios profundos que hay que hacer, ¿verdad?, son a través del sistema político y económico que nosotros tenemos. Nosotros en los negocios, porque yo tengo varios negocios y he sido asesor de muchísimos otros negocios, funcionamos de acuerdo con las reglas que nos dan, ¿verdad? Y si nos salimos de esas reglas, vamos a fracasar. Entonces, mientras la política sea tan fuerte y antidemocrática como lo es, e imponga lo que impone, hasta que venga un movimiento algún día del sector privado, de alguna manera, de decirle a los gobernantes, hasta aquí nomás llegó y vamos a hacer alguna gran huelga de saber cuántos días, que está muy lejano de ser, y cada vez se pone más difícil porque hay más fragmentación de grupos, ¿verdad? Y entonces, por definición, si no hay fragmentación, no hay unión de todos estos en contra de un mal común. Bueno, yo no sé por cuánto tiempo he hablado, de repente ya hablé más de la cuenta, así que voy a parar aquí porque no era la idea de hablar tanto, sino que tener una conversación con ustedes. Y bueno, abran los micrófonos si quieren y pregúntenme, cuestionenme, y aquí vamos a ver cuánto logramos avanzar. Muchas gracias por haberme escuchado. Sí, gracias, don Carlos, muy interesante, y creo que pudiéramos escucharlo también por mucho tiempo, definitivamente. Le doy el micrófono a Donaldo, que tiene una pregunta, y después Faisal puede entonces pasar algunas preguntas que ya han estado siendo escritas. Donaldo. Sí, don Carlos, usted hizo una presentación recientemente al gobierno de la República planteando algunas soluciones. Nosotros tenemos copia de esa, la podemos poner en pantalla. Así es, Cabeto. Sí, la puedo compartir ahorita. Y bueno, quisiera que se refiriera unos minutos a esa propuesta. Bueno, la introducción la podemos obviar ahorita porque es lo que yo dije, ¿verdad?, con relación al perfil rápido de Honduras en su pobreza, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Después viene el fracaso de las políticas que hasta ahorita se han aplicado. Les decía yo que hay una mezcolanza de políticas, pero fundamentalmente se ha seguido una política de economía que se conoce como clásica o austríaca, o friedmanesca, tal vez, de Milton Friedman, ¿verdad?, que es para economías maduras, para economías ya desarrolladas, y nosotros estamos subdesarrollados y pobres. Y fue en los 30 que John Maynard Keynes, ese brillante economista inglés, propuso algunas soluciones, ¿verdad?, al gobierno de los Estados Unidos, al mundo entero, pero el gobierno de Estados Unidos, que estaba pasando por una depresión. Y su planteamiento fue que cuando había fallado el sector privado por muchas razones, falta de confianza de todo mundo, ¿verdad?, y había caído en una situación donde entre más escarbaba, más se hundía, quien tenía que ser el protagonista de la recuperación era el gobierno, porque el gobierno es quien tiene la autoridad y los instrumentos para hacerlo, y aquellos que están enterados de lo que está haciendo los Estados Unidos, es una muestra fehaciente. Los Estados Unidos salió de la depresión en parte por las políticas keynesianas, ¿verdad? Y de las 11 recesiones que ha tenido hasta ahorita, también políticas keynesianas, que lo que dice fundamentalmente es que el gobierno tiene que reducir los intereses y tiene que incrementar su gasto y la inversión pública, ¿verdad?, para inyectar a la economía, y que una vez que la economía comience a recuperarse, entonces el gobierno tiene que comenzar a retirarse y dejar que eso funcione. En el 2008 eso fue lo que sucedió. El gobierno, a través de sus políticas fiscales, que las políticas fiscales es lo que el gobierno hace, y las políticas monetarias es lo que hace el Banco Central, que se llama aquí en Estados Unidos la Reserva Federal. Y entonces ese protagonismo es lo que está vigente actualmente y lo que ha estado vigente más que las políticas clásicas. Y nosotros estamos sufriendo, ¿verdad?, las consecuencias de esta economía clásica, más lo que les decía anteriormente de una serie de políticas populistas, proteccionistas, ¿verdad?, estatistas y socialistas. Entonces, basado en estas políticas keynesianas, yo presenté y circulé, ¿verdad?, en toda Honduras está circulando esto, algunas propuestas, porque tampoco no podía poner tantas, que iba a pasarse demasiado tiempo, ¿verdad?, en discusión y aprobación de estas medidas. Puse pocas, que si hubiera voluntad y sensibilidad de parte del gobierno, las podía aprobar hoy mismo. Y el enfoque al gobierno fue el siguiente: estamos pasando por una situación extraordinaria, ¿verdad?, sin precedentes, ¿verdad?, que todo el mundo va a estar de acuerdo con eso porque la vive, que requiere de una estrategia extraordinaria también y de personas extraordinarias que casi por definición no están en el gobierno. Creo que el gobierno tenía que crear una comisión de alto nivel de profesionales académicamente preparados, ¿verdad?, reconocidos, sin conflictos de interés, nacionales o extranjeros, que lo ubicaran y definieran las políticas que deberíamos de seguir, y luego toda su implementación. A esta altura no se ha hecho. A propósito, eso es lo que hizo Merkel. Merkel, nomás ver esta crisis, lo que hizo es buscar a los sabios, a los genios de todos lados, y esos sabios y genios están en las universidades y están en las diferentes firmas de asesoría financiera, asesoría económica, etcétera, etcétera. Y eso es lo que el gobierno de Honduras tuvo que haber hecho. No lo ha hecho, todavía tiene tiempo de hacerlo para corregir esta cuestión. Los que ya sufrieron, y eso ya no se puede remediar. Entonces, con base a eso, pasemos entonces a lo que yo he propuesto. En primer lugar, he propuesto, y déjenme decirle una cuestión aquí con un poquito de pesar, que yo no me he inventado el agua caliente ni le he descubierto el agua azucarada ni cosa por el estilo. Esto es lo que se discute en el mundo. Entonces, que el gobierno debe de otorgar un subsidio, garantizarle a las personas un ingreso que les permita seguir viviendo, que les permita seguir yendo a su trucha a comprar lo que siempre ha comprado, o al mini supermercado de su barrio, ¿verdad?, en vez de enviar algunas bolsas de comida, bolsas solidarias, no sé cómo se llama, que eso, la logística es muy complicada, y por otra parte hace millonarios a todos los que venden a granel, arroz, maíz, frijoles, manteca, etcétera, etcétera. Entonces, que le hiciera llegar este dinero a la gente, los que viven aquí en los Estados Unidos, pues no sé, si ganan menos de $100,000, creo que ya recibieron un cheque y están por recibir otro cheque, y los que están desempleados reciben también un cheque mayor que el que recibirían en condiciones normales.
esta cantidad de 3.000 lempiras es una propuesta, puede ser 4.500, pero está basada en algunas encuestas empíricas que he hecho yo, es decir, preguntarle a la gente con cuánto puede vivir semanalmente, y con 600, 700 lempiras, que tal vez para nosotros no nos duran ni 2 días. ¿Cómo? ¿Perdón? Entonces, que tal vez para nosotros no nos duran ni 2 días, pero para una familia de 4 y hasta 5, donde comen 4, comen 5, o sea, a medias, alrededor de unos 600, 700 lempiras semanales que les tiene que hacer llegar a través de planillas, a través del teléfono, no sé, ese es trabajo que tiene que ir a hacer ya el gobierno. Ok. En segundo lugar, reducir el impuesto sobre venta, porque es un impuesto regresivo. Regresivo quiere decir que golpea más al pobre que al rico. Es del 15%, sumamente alto. El gobierno depende mucho de este impuesto porque lo encuentra fácil de recaudar, ¿verdad? Pues a través de todos los negocios, 15%, ¿verdad? Casi el 45% de los ingresos del gobierno son por impuestos sobre venta, con el agravante también que a través del tiempo ha ido incrementando el número de bienes y servicios sujetos a eso, de manera que ahora hasta las limonas de la iglesia le van a poner un impuesto sobre venta un día después, ¿verdad? Entonces yo proponía al 10, el 8 sería mejor todavía, ¿verdad? Y que fuera más creativo en buscar otras fuentes de ingresos que tienen que ver más que todo con el crecimiento económico, porque si la economía crece sin cambiar ninguna tasa, automáticamente el gobierno se va a generar más impuestos. Sigámosle. El número 3 tiene que ver con una deuda permanente que tiene el gobierno con relación al mismo impuesto sobre venta, porque tiene una política increíblemente onerosa para los negocios, y es que cuando se importan bienes, ¿verdad? Ya sea como mercadería o como equipo o como materia prima, pagan a la entrada el 15% de ventas, y luego el importador que lo recupere algún día, si Dios quiere, y la Virgen Santísima, recupere ese 15%. Entonces es una carga increíblemente inmensa sobre los negocios, y a través del tiempo se ha creado algo que se llama un crédito fiscal, por la diferencia entre lo que pagó quien importó y lo que logró recaudar de sus clientes. Y en muchos casos no lo recauda debido a que tiene clientes que están exonerados. La municipalidad, por ejemplo, si le vende algo no le puede cobrar el impuesto y él ya lo pagó. O si exporta materia prima que convirtió y paga ese 15%, no lo recupera, y entonces el gobierno vi una cifra por ahí hace un tiempo, más de 1.000 millones de lempiras. Entonces, sin que sea ningún tipo de ayudas, que es una cuestión de justicia, ¿verdad? El gobierno que pague esta deuda, y con eso se van a fortalecer los negocios que necesitan ahorita, ¿verdad? Ese apoyo, porque de repente no tienen un crédito fácil en los bancos, ¿verdad? Entonces, esos negocios van a sufrir. Y después que desista de aquí en adelante de cobrar ese impuesto por anticipado, ¿verdad? Después hay 2 o 3 más que tienen que ver con otras políticas fiscales que no sé, las pueden leer ustedes después, pero las más grandes que tienen que ver directamente con los negocios ahorita, en este momento, tienen que ver con impuestos sobre venta y con garantizar este ingreso a las personas, ¿verdad? El punto número 5 es interesante porque el gobierno, para garantizarse un ingreso mínimo, si alguna empresa, alguna sociedad mercantil más propiamente dicho, pierde o gana muy poco según ciertas reglas, tiene que pagar el 1% del activo neto. Y el activo neto en realidad es el patrimonio, entonces este es un impuesto al patrimonio. Y este año particularmente, las sociedades van a perder muchísimo dinero, entonces van a terminar pagando este impuesto porque perdieron. Y encima de eso van a tener que pagarlo, ¿verdad? Así que hoy más que nunca se puede ver lo inaconsejable, casi absurdo de tener un impuesto de este tipo. Si tiene el gobierno dudas sobre los contribuyentes que no pagan lo que ellos creen, que le haga una auditoría. La ley faculta al gobierno para que haga la auditoría que quiera, establezca si se dejó de pagar impuestos y que le hagan el reparo, ¿verdad? Sigamos. Bueno, sigamos porque en ganas del tiempo, ¿verdad? Pero son nuevos. La última es interesante, la número 9, porque tiene que ver con el financiamiento del déficit. Un déficit solo existe si hay financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay déficit. Y este financiamiento proviene de préstamos nacionales, internacionales o creación de dinero.
Entrar a la cuestión de creación de dinero es un poquito complicada porque la gente no tiene ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Inclusive algunos profesionales de estas ciencias, ¿verdad? No entienden exactamente el concepto detrás de la creación de dinero, y entonces no solo el Banco Central crea dinero, también los bancos privados crean dinero a través de del recíproco de la reserva que tienen que tener, que se conoce como encaje. Y entonces ya eso desconcierta. ¿Cómo es que los bancos van a producir dinero? Bueno, así funcionan las economías capitalistas, ¿verdad? Entonces, una forma de financiarse vendiendo bonos, ¿verdad? Yo decía, pues, un tiempo, allá por 1969 existieron los bonos de guerra, pues ahora que existan los bonos COVID-19, donde las personas, en vez de tener el dinero en el banco, pues compran bonos del gobierno y posiblemente el gobierno les pague una tasa mejor que la que le pague el banco. Eso no va a descapitalizar el banco porque el gobierno después va a gastar el dinero y ese dinero eventualmente va a encontrar su puesto otra vez donde debe ser, porque tampoco se trata de que va a salir el dinero del banco y que el gobierno lo va a meter en una bodega. Es para que lo utilice, ¿verdad? Pero también esa es una vuelta un poquito más complicada para una conferencia como esta. Pero hay otra interesante que tiene que ver con los dólares que estaba discutiendo ayer, ¿verdad? Se dice que residentes hondureños tienen en los Estados Unidos y Europa tal vez unos 20,000 millones de dólares. Un amigo mío, que en paz descanse, decía que eran 27,000 millones. Pero digamos que le 20,000 millones. Y digamos que el gobierno logre, que yo sé, ya pues, estoy poniendo una condición ahí fuerte, que convencer a las personas que traigan, digamos, en promedio 5% de todo ese dinero que está aquí en Estados Unidos. Son 1,000 millones de dólares que podrían llegar a Honduras, 25,000 millones de lempiras, y que les puede pagar el gobierno fácilmente 3, 4, 5%. Acaba de pagar 5.6 a ciertos inversionistas americanos en una flotación de bonos que hubo. Y en los bancos, ustedes saben bien, los que viven aquí en los Estados Unidos, que si les dan un 1%, aplauden, llegan contentos, hasta menos del 1 ha llegado. Y hasta hablan de tasas negativas, donde uno le va a tener que pagar al banco para tener el pisto ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es factible que con una buena campaña, un buen gobierno, ya puse dos condiciones ahí un poco difíciles, ¿verdad? Pueda recaudar dinero, pero eso es una idea, pues, general. Con relación a la política monetaria que está bajo la dirección y autoridad del Banco Central de Honduras, pues ahí desconocemos, ¿verdad?, cuál es el plan del Banco Central de Honduras. Ahí sacó un boletín, pero no dice mucho ni en inglés, ni en español, ni en griego, ¿verdad? Nada de extraordinario. Hablaba de que había unos 5,000 millones por aquí y por allá, que es una gota de agua en todo el mar, ¿verdad? Entonces yo creo que el Banco Central debe decir, contamos aquí con 60, 70, 80 mil millones de lempiras que los produjo del aire, como es el caso del Banco Federal aquí de los Estados Unidos o de donde sea, y está para tales y tales propósitos, bajo tales y tales condiciones, esperando tales y tales resultados. Eso lo desconocemos. Y después, por último, para dar confianza a la gente, porque la cuestión de la depreciación de la moneda, como se llama oficialmente, en vez de devaluación, que es otro concepto que tiene más o menos el mismo efecto, que es perder valor de la moneda, la depreciación, que diga por un año se va a mantener fijo. Entonces, le puede dar mucha confianza a mucha gente en sus movimientos en divisas, en dólares, ¿verdad? Y hasta ahí nomás pues llega por este momento. Claro que hay mucho más que hablar, ¿verdad? Pero si esa lista se hace muy larga, se va a entorpecer en el Congreso, donde sea, y si son puntos así cortos, directos, prácticamente de sí o no, pues yo creo que tendría mayores posibilidades de ser aceptada e implantada. Don Carlos, gracias. Antes de comenzar con las preguntas que están en el chat y que Faisal Rishmawi nos va a ayudar con eso, yo quisiera tomar una foto con todos y todos se pueden encender su video y así tener la sonrisa de cada quien. Voy a compartir. No te has sonreído, Faisal, que te sonreaste, dice. Ahí, ahorita tómensela. Aquí no lo batió. No. No. A ver, no. Sí. ¿Qué le duele cuando se ríe, don Carlos? Así, voy a esperar un ratito, pues, de que todos enciendan su video. Un par de minutos nada más. Y seguimos con las preguntas. Mientras tanto, pues,
voy a tomar esta foto con aquellos de ustedes que si quieren. Roberto Carlos, tenés que mejorar tu pantalla, Roberto Carlos, ¿no? Solo tenemos la mitad de la cabeza. A mí. Roberto Carlos Valenzuela. Suficiente, agarra suficiente Fernando espacio. Peña, Alberto, Ernesto, Carl, también Quique, si pueden encender su video. Gabeto, pero quita la lámina que tenés en la pantalla. No, pues, vamos a tomar dos. Esa lámina, yo estoy tomando la de ustedes Ok. también al mismo tiempo. Y también estamos tomando la de ustedes aquí, que Francisco también está tomando sus fotos. Pero sí, Faisal, bienvenido a leer las preguntas. Ok, muy buenas tardes, Carlos Ulises. Buenas tardes, tengan todos. Para mí va a ser un placer poder hacerle preguntas, porque además de las preguntas que están aquí, yo voy a hacer las mías. Voy a aprovecharlo. Para iniciar, dice, quieren saber, ese libro, ¿quién lo escribió? El libro que está hablando usted de Capitalismo de San Pedro Sula. Lo escribió Darío Euraque. Mira, tú que estás ahí, Faisal, de repente puedes conseguir una copia. Yo la mía se la presté, ojalá que no sea uno de los dos tontos, el que presta y el que devuelve, se la presté a Toti Farah. Y lo que podrías hacer es sacar una fotocopia de ese libro que hacen ahí cerquita de la universidad, rápidamente y no muy cara. Yo ya le dije al autor, porque lo conozco, le dije, mire, como se agotó, ¿verdad?, la edición y usted no ha mandado a hacer más, yo he estado sacando fotocopias, saque todas las que quiera, me dijo, ¿verdad? Así que él no tiene problemas con los derechos de autor. Carlos, consigue eso escrito que nos van a fregar por plagio. Así que si lo consigue que el autor le dé esa autorización por escrito, le sacamos 100 fotocopias si quiere. Bueno, mire, estamos allá en Honduras donde le van a sacar, no a Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo le puedo escribir a él, yo le puedo escribir a él, pero no hay ningún problema con... es privado, de todas maneras no es para vender, es para ustedes nada más, ¿verdad? Y además yo compré el libro y entonces puedo hacer con el libro lo que yo quiera y lo que quiero es compartirlo con ustedes. Pero es un libro muy revelador, inclusive los invito a que cuando lo lean tengamos una plática sobre eso, ¿verdad? Hay casi 100 años de historia de la costa norte, por eso se llama El Capitalismo de San Pedro Sula. Nos apuntamos. Esa pregunta nos la hizo Roberto Valenzuela. Continúo con las preguntas. Nuestro buen amigo el licenciado Donaldo Suazo pregunta, ¿será que Tegucigalpa paga más impuestos porque y tiene más ahorros en la banca? Porque ahí es donde pagan los impuestos las grandes compañías que tienen sus oficinas principales en Tegucigalpa. Yo creo que esa es la idea de la pregunta, que aparentemente Tegucigalpa paga más impuestos porque la mayor parte de los bancos están en Tegucigalpa, sucede. Sí, pero los bancos, ¿qué pueden representar? Los bancos ganan que 4.000 millones de lempiras al año, ¿verdad? Así que sí, parece una cantidad grande, pero lo que sucede es que independientemente de las razones, el asunto es de que están pagando ahí en donde tienen su domicilio, y los bancos son unos de ellos, ¿verdad? Vaya, yo sé que solo el Banco de Occidente paga como 400, 500 millones de lempiras, el Banco Atlántida también, pero fíjense que hablando de los bancos es una cuestión interesante porque los he estudiado a través del tiempo. 3 o 4 bancos ahorita de Honduras son más grandes que el 90% de los bancos norteamericanos. ¿Cómo la ven de ahí? En Honduras hay un banco por cada 500 o 600 mil personas. En Estados Unidos hay un banco por cada 60,000 personas. Imagínense qué proporciones, ¿verdad? Así que, pero Donaldo, para contestarle su pregunta, sí, en parte, pero aparte de eso, ¿quién más tiene su domicilio en Tegucigalpa y tiene operaciones en todo Honduras? Bueno, tal vez los supermercados, pero hay supermercados en Honduras. El asunto es que cuando estamos hablando de 60 contra 24, estamos hablando de una desproporción descomunal, ¿verdad? Grande, muy grande. Compañía bananera, por ejemplo. Bueno, los bananos ya no son tan importantes como en los tiempos de O. Henry, ¿verdad? Y ellos tienen su domicilio en La Lima y La Ceiba, entonces pagan en La Ceiba y pagan en La Lima, ¿verdad? Olancho, la última vez que está en mi libro, creo que pagó 30 millones, y yo cuando he tenido intervenciones públicas le digo,
Don Jorge, con su permiso, don Jorge Hueso, el Banco de Occidente paga 15 veces más de lo que paga todo el departamento de Olancho. Y gracias a Dios, cero. Y ahí hay grandes pescas de langosta, camarones y cosas por el estilo. Al azar, que se escribe C-Z-A-R, no S-A-R, ¿verdad? Al azar de Honduras, pareciera que solo cree en Tegucigalpa y San Pedro Sula, solo a nosotros nos andan persiguiendo, y hay muchos otros lugares en Honduras donde ir, pero es muy, muy complicado irse aquí, la Mosquitia y estos lados, entonces terminan concentrando su recaudación, ¿verdad? En Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ok, hablando de democracia y de las libertades, y como usted mencionó que en Honduras no había democracia, el ingeniero Roberto Carlos Valenzuela nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo ha sido posible que en países como Perú y El Salvador hayan ganado elecciones personas que formaron movimientos independientes fuera de los partidos tradicionales? Bueno, no ve posible. Bueno, son de ocasión. Tal vez tiene que ver algo también con nuestra propia cultura, ¿verdad? Y que si el sistema permite que surjan personas en un momento dado, y sería una discusión que tener, ¿verdad? Porque el asunto es que cuando surge una persona y prevalece, es él el que se está representando y sus ideas, aunque el pueblo las acepte, mientras que los partidos son instituciones con vida indefinida que tienen una filosofía y representan una forma de resolver un problema. Y para ponerlo en una forma bien sencilla, que aquí lo puedo decir porque allá en Honduras se revuelven un montón, pero en realidad solo hay dos lados, la derecha y la izquierda, los liberales y los conservadores, ¿verdad? Eso se remonta a todos los tiempos. ¿Y qué quiere decir eso? Los de la izquierda, desde el centro hasta allá, creen en gobiernos grandes que van a resolverle el problema a las personas. Y los de la derecha creemos, no estoy hablando de ultraderecha, ni transigentes, ni reaccionarios, pero los que estamos a la derecha creemos en gobiernos más definidos y por lo consiguiente más pequeños, que se van a dedicar a lo que tienen que dedicarse y no tener una influencia tan grande en la vida de las personas, ya sea política, económica y social. Y esas son decisiones que hacen los pueblos, ¿verdad? Dependiendo de los planteamientos que le hagan. Ahora, en Honduras eso no ha podido funcionar del todo, porque los dos partidos se han portado bastante parecidos. Mel Zelaya, que yo no sé si quiere aquí don Donaldo pues reconocer que estoy por él. Mel Zelaya pues, trató de salirse, ¿verdad? De ese marco tradicional del Partido Liberal, y ya saben lo que ustedes sucedió, dividió el partido y ahora están los dos sumamente débiles, con 12, 13, 14% cada uno de ellos. El Partido Nacional con 25% es el más fuerte de todo, el más organizado, el más disciplinado, con pisto y en el gobierno. Así que con ese 24.9% podría ganar una elección, y los otros van a estar fraccionados por todos lados, ¿verdad? Por eso es que muchos insistimos en que debe haber una segunda vuelta, como la eliminatoria de la Copa Mundial, les digo yo, que comienzan 32 partidos y terminan los dos chingones allá, ¿verdad? Disputándose la Copa. Pero es circunstancial eso, ¿verdad? Ok, vamos a movernos hacia la parte del ingreso en las personas. Me dice el ingeniero Humberto que él es un agricultor y es ingeniero agrónomo y trabaja mucho en el campo. Dice que en el campo los sueldos varían desde 150 lempiras por día hasta 250 lempiras por día. Con esto tiene que vivir la gente. ¿Qué pasaría si estos ingresos se duplicaran? Bueno, no tenemos nosotros modelos econométricos para eso, pero visceralmente yo creo que sería algo positivo, ¿verdad? Que es lo mismo que se discute aquí en los Estados Unidos, que el salario mínimo está en $7.25 y algunos han propuesto $15. El estado de Washington aprobó $15 hace muchos años y no pasó lo que la gente dice aún aquí en los Estados Unidos, de que al subir el salario mínimo el empleo va a bajar. No ha demostrado tal cosa, y en términos económicos una gran diferencia entre que el empleado de ustedes, en vez de ganar 5,000, gane 10,000 lempiras, y que
uno de nosotros nos ahorremos 5.000 lempiras, porque el gasto de aquella persona es muy distinto al nuestro, y esos 5.000 lempiras más que va a tener se van a ver reflejados en una dinámica en la economía con un efecto multiplicador muy grande, ¿verdad? Entonces, claro que sí, va a haber una oposición. Le voy a decir, cuando el primo don Donaldo, ¿verdad?, subió 40% el salario mínimo, todo el mundo gritó porque no lo hizo de una sola vez, pero si vemos las estadísticas a través del tiempo, ameritaba un incremento en el salario mínimo. Si va a haber un salario mínimo, tiene que haber reglas de cómo se va a ajustar ese salario mínimo. Y todas aquellas grandes victorias del sector privado, de que le habían pedido el 10 y que habían quedado el 5, se acumularon. Y se acumularon de tal suerte que cuando ya llega él a la presidencia, ve aquella gran brecha, ¿verdad?, entre el salario mínimo, la canasta básica y todo eso, y verdaderamente que procedía a aumentar el salario mínimo. Pero ¿qué es lo que qué es lo que sucede? Que ese salario mínimo que no se pagó, no es que se acumuló y estaba en la bolsa de los patronos para poder pagarlo en ese momento. Si se hubiera hecho paulatinamente, el impacto no hubiera sido tan negativo como lo hubo, porque de repente las planillas suben 40%, creo que era la proporción, una proporción, pero verdaderamente muy desproporcionada a la realidad económica, ¿verdad? Entonces, si se hace paulatinamente, pudo haber sido. Yo particularmente, pues creo que más gane la gente pobre, más va a crecer la economía. Ok, continuando con las preguntas, tenemos una del licenciado Francisco Piñera, ingeniero, y él nos pregunta, hay dos preguntas que las voy a poner en una sola de él. Dice, ¿qué motiva al hondureño a votar? ¿Y qué porcentaje de los hondureños son votantes y por qué? Ok, bueno, cuando salimos de las dictaduras militares, que muchos creyeron que estábamos pasando a la democracia, y no, simplemente pasamos a otra cosa. Vaya, el hecho que yo deje de hacer un trabajo no quiere decir automáticamente que tengo otro que todo el mundo conoce, no, es simplemente otro sistema político que, como ya les dije, no es democrático. Y yo le voy a mandar de vuelta a don Donaldo el ensayo que tengo, que se llama ¿Por qué no hay democracia en Honduras?, para que puedan leerlo más detenidamente y conocer el sistema político, porque es importantísimo como ciudadanos conocer el sistema político. Pues cuando salimos de los militares, creo que la votación llegó como 83-87% de los elegibles. Había un entusiasmo grande por ir a votar, por ir a seleccionar las personas que queríamos. Y con el tiempo eso ha venido bajando porque la gente se ha ido desencantando, desilusionando de la ilusión que le clavaron en la cabeza, ¿verdad? Y entonces ha ido bajando. Creo que ahora anda en 60 y pico % de la votación y va a continuar bajando, ¿verdad? Y solo los que están muy disciplinados, ¿verdad?, están votando y buscando a otros que voten, ¿verdad? Y desde luego, pues eso no es algo positivo para nosotros políticamente. Aquí en los Estados Unidos, 54, 56, 50% ha llegado algunas veces, pero hay una diferencia. Nosotros hemos creído, y yo soy hondureño, pues, de que con el cambio de gobierno viene una mejor vida. Y aquí los norteamericanos, los europeos, no creen tanto en que el gobierno les va a cambiar su vida, entonces tienen menos interés y se fijan más en los gobiernos estatales y en los gobiernos locales, que sí influyen en su vida. ¿Quién va a botar la basura? ¿Quién va a mantener las calles, las escuelas? Todo esto impacta más directamente al ciudadano que lo que puede suceder a nivel federal. Así que directamente de 80 y pico hemos bajado. Por aquí tengo yo la cifra que la podría buscar, y han salido presidentes con 24, 26, 28% de los elegibles a votar, ¿verdad? Así que lo voy a buscar en un momentito. Si mientras anda leyéndome la otra pregunta. Ok, Roberto Carlos Valenzuela nos pregunta. La pueden ver ahí está la historia de votaciones de Honduras desde 1980, que comenzamos del 80, ¿verdad?, con la constituyente, y el porcentaje bajó en la última del 2013, no tengo el 17 aquí todavía, a 58%, y la anterior con Pepe Lobo llegó a 47% del total de los votantes, porque había muchos desencantados, principalmente de Libre, ¿verdad? Y antes de eso 60, pero venimos de 81, 78, cuando hubo la opción B, que fue una buena opción, creo yo, llegó, aunque fue inconstitucional, pero filosóficamente tenía sentido, 84, después bajó 76, 65, 78,
con la elección de Pepe 47 y ahorita en la última, por las alianzas que se hicieron, llegó a 58% de los votantes. Señor Urbizo, quisiera hacer un seguimiento en esa pregunta. Francisco Pineda, muchísimas gracias por su tiempo, señor Urbizo. Ha estado fantástico su plática. Muy amable, muchas gracias. Yo soy hondureño, pero en Estados Unidos, y me perdí mucho de la política de Estados de Honduras, porque salí a los 17 años. Claro, entiendo. Ahora, ¿qué consecuencia tiene el hondureño personalmente por no salir a votar? Bueno, que otros deciden por él, ¿verdad? Y él pudo haber hecho una diferencia, porque hay una cuestión que yo le digo a los votantes: con que vayan 3, alguien va a ganar 2 votos y otro va a ganar 1. Así que vaya o no vaya a votar, se va a elegir un presidente, y si ese no le parece a usted, vaya a votar por el que le parece. Bueno, la razón de la pregunta es, yo viví en Brasil. ¿Cómo no? Y allí tienes que salir a votar. Si no sales a votar, no te van a dar pasaporte, no te van a dar licencia de manejar, no vas a tener muchas cosas de las que se le da a cualquier persona que sale a votar. O sea, es una orden salir a votar. Bueno, yo creo que es una elección, es una libertad individual, y yo no creo en ese tipo de disposición, y que me pongan ese tipo de condiciones, yo no sé por qué no los han demandado, pero estoy seguro que no la pueden aplicar en total, porque nunca va 100% de los votantes, es imposible, ¿verdad? Entonces, también Castro dice que el 100% van a votar, ¿verdad? Y todos estos gobiernos así opresores, ¿verdad? Con eso es como legislar la moralidad, eso no se puede hacer, ¿verdad? Es una decisión personal. Yo tengo la libertad de ir a votar o no votar, de votar por no votar en blanco, lo que fuera, pero esa puede ser una discusión de no acabar nunca, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted, simplemente estaba haciendo la comparación. En Honduras dice que es obligatorio, pero no lo pueden implementar. ¿Cómo? Bueno, lo implementan. Vas a andar manejando sin licencia, vas a tener que salir a escondidas porque no vas a tener pasaporte, todo eso. Pero es solo para hacer una comparación. El contraste. Pero estoy de acuerdo con usted. Mientras menos personas salgan a votar, pues vamos a tener lo que tenemos. Salen los belicosos. Los que van son esos que están comprometidos con el partido. Que conste que yo, el que me doy cuenta que no sale a votar, le digo, no llores, no te quejes, vive porque es culpa tuya. Sí, es un argumento que he conocido, pero también hay mucho que hablar sobre eso, ¿verdad? Sí, el que no va a votar tiene que aceptar las reglas que le pongan el otro. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Bueno, me permiten, vamos a darle un poco más de seguimiento a esto. El ingeniero Roberto Carlos Valenzuela pregunta, en síntesis, don Carlos, en su opinión, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso de la indiferencia en una forma que se cambie la forma de pensar de las personas dentro del sistema que tenemos? ¿Cuáles son esos cambios profundos que usted menciona? Bueno, nosotros en el Grupo Cívico Noroccidental hemos hecho propuestas bien directas con relación al sistema político, y esa tiene que ser nuestra dirección. Yo tal vez estoy empecinado, obsesionado con el sistema político, pero yo no veo otra salida que cambiarlo por uno democrático. Le voy a recomendar otro libro excelente, Enrique Krause, con K de kilo y Z de zorro. Krause es un mexicano de ascendencia alemana que dicen que es más mexicano que los mexicanos. Y el libro se llama Por una dictadura sin adjetivos. Y entre otras cosas, dice ahí Enrique Krause, bastante parecido a la situación de Honduras, que la carta debajo de la manga de camisa de México se llama democracia. ¿Por qué? Porque nunca la ha habido. Y que eso es lo que lo va a poder sacar a México de la situación en que ha estado por tantísimos años, que dicho sea paso, para mí México y Argentina, cada uno en su punta, le han fallado a Latinoamérica porque pudieron haber sido líderes de Latinoamérica. Y México, por un celo de que no se metieran con sus asuntos, tuvo por muchos años, hasta hace poco, la política de no comentar, de intervenir en asuntos exteriores. ¿Pero por qué? Lo que andaba buscando es que no lo fueran a señalar, ¿verdad? Inteligentemente, y lo lograron por mucho tiempo. Entonces, es democracia. Ahora, ¿cómo la vamos a lograr?
Pues es una tarea como la hicieron los cristianos al principio, que hasta tuvieron que irse a esconder en las catacumbas, ¿verdad? Y conociendo, por eso digo yo que estoy invirtiendo tiempo acá, y el tiempo no es dinero, el tiempo es vida. Estoy invirtiendo parte de mi vida con ustedes para ponerles con otra forma de pensar que puedan influir en otros y así seguir la cosa. Hacerlo nosotros mismos está bastante difícil porque las argollas, los movimientos, corrientes y cacicazgos, porque líderes no hay, están demasiado fuertes y son muy determinantes en nuestra vida. Hasta hace poco creí que a través de la influencia internacional lo podríamos lograr. Le he escrito yo a senadores, a Marco Rubio, a Ted Cruz, a este y el otro. He escrito y me he reunido con embajadores de la Unión Europea. Y les he dicho, miren, ustedes tienen que intervenir poniendo condiciones para su ayuda, porque si no van a estar aquí ayudando por otros 60 años y vamos a seguir igual. Entonces, ustedes tienen el pisto y ustedes pueden decir, aquí no va a haber dinero a menos que se arreglen tales y tales cosas. Bueno, algunos me dicen, no, que ustedes se suponen que son soberanos. Le digo, ¿cómo cuando quieren leyes contra el terrorismo, contra el lavado de oro, cómo ahí sí se mueven y van a retorcerle el brazo? A Juan Orlando se lo retorcieron que tenía que aceptar el tercer país seguro, si no le venían las 7 plagas de los primos de Faisal, ¿verdad? De Egipto. Entonces, ¿y qué hizo? Firmar. Humillaron a Honduras, humillaron a México, El Salvador, Guatemala, le retorcieron. ¿Y por qué no pueden hacer lo mismo con el sistema político? Yo le he dicho al agregado político de la Embajada Americana, ¿por qué aceptan ustedes un sistema político que no lo tienen ustedes mismos? Y nosotros no somos China como para decir, bueno, no podemos meter con China, no nos podemos meter con Rusia, si nosotros bailamos al son que ustedes dicen. Entonces, en un tiempo yo creí que eso podía ser, pero la experiencia de Venezuela ya me puso a dudar. Venezuela nombró un nuevo presidente legítimamente a través de la Asamblea Nacional Constituyente, a Guaidó, ¿verdad? Siguiendo todo el protocolo, tienen su mayoría, etcétera, etcétera. 50 o más países de los primeros del mundo, comenzando con Estados Unidos, aceptaron a Guaidó, ¿verdad? Lo reconocieron. ¿Y qué ha pasado? Cero. Entonces ahora ya tengo mis dudas, ¿verdad? Entonces me reuní yo con un embajador de la Unión Europea y entonces me dice en un momento dado, pero me dice, ustedes tienen que resolver sus propios problemas. Sí, le digo, nosotros podríamos resolverlos si ustedes no estorbaran. ¿Y por qué dice que nosotros estorbamos? Porque ustedes avalan y apoyan gobiernos que nosotros no queremos. Así ha sido tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a ir en contra de eso? Miren ustedes ahorita todas las quejas que hay contra el presidente de la República. Dice, pero tiene el apoyo de Donald Trump. Ahí, fin de la película, ¿verdad? Que no se puede hacer nada. Que yo no sé a qué grado sea cierto, pero por lo menos se habla de eso abiertamente. Entonces, ustedes han apoyado a todos estos gobiernos. Les digo, todos ustedes, les digo, vienen aquí con un lenguaje diplomático que nos hace daño. Cuando los entrevistan, le dicen, señor embajador o señor ministro, lo que sea, ¿cómo estuvieron sus pláticas? Muy productivas. Queremos felicitar al presidente o al secretario, a este, el otro, bla, 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 y se van. El único que tuvo valor de decir algo contrario se llamaba Camdesú, que fue el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que llegó a una visita después de Mitch. Entonces los periodistas vienen y le preguntan ¿qué apoyo va a dar el Fondo Monetario? Bueno, el fondo siempre está dispuesto a ayudar a Honduras, pero tiene que cumplir con condiciones. No está poniendo condiciones. Nosotros somos víctimas, hemos sufrido, Dios mío. Entonces, nosotros nos hacemos víctimas y somos nuestros propios victimarios. Y mientras sea eso así, difícilmente vamos a poder movernos hacia adelante, ¿verdad? Porque creemos que otro es el de la culpa, no nosotros. Don Carlos, la pregunta se la hice porque yo soy profesor universitario y los jóvenes que me tienen confianza me dicen a mí, ingeniero, ¿qué podemos hacer nosotros? Si para ellos lo mejor es irse a otro país porque nuestro país no tiene salida. Y Correcto. Por eso yo le pregunto a usted con su experiencia, pero necesito una respuesta concreta. ¿Cómo le digo yo a un joven, mira, no te vayas a otro lado, conviene quedarse en Honduras porque tu país tiene futuro? ¿Es cierto lo que le estoy diciendo o es mentira que Honduras tiene futuro? En este momento, así como están las cosas, no, pero si hacemos los cambios, como cuando usted va al doctor y le dice, si sigue fumando se le van a quemar los pulmones, pero en este momento si usted deja de fumar, sí, entonces nosotros tenemos que dejar de fumar. Ahora, ¿cómo llegar a ese cambio es bien difícil? Dígame, ¿en qué universidad enseña usted? Yo doy clase en CEUTEC. CEUTEC fue pensado... La conozco.
como Unitec de los pobres. Son muchachos que trabajan perfecto. Entonces lo conozco. Oiga, yo soy fundador de Unitec y soy fundador de la USAP también. Y he ido a Unitec y estoy trabajando con un grupito de estudiantes porque quiero que después se replique en otras universidades, pero es un trabajo grandísimo. No he logrado llegar a masa crítica en ningún lado y tengo más de 20 años de estar yendo a las universidades. Voy todo el tiempo. Ahorita estoy trabajando con otro grupito. Comenzó como con 12 y ahorita solo quedan como 6 y después de COVID, quién sabe. Pero es que no tienen confianza en el futuro. Miren, doy una conferencia yo y les pregunto, más de 100 ahí. La última vez eran como 40. ¿Cuántos de ustedes tienen confianza que al terminar la universidad van a encontrar trabajo? En los de 40, ninguno levantó la mano. Donde había más de 100, 1 o 2 levantaron. ¿Y usted por qué? Porque voy a trabajar con mi papá y por eso. De ahí no hay, porque no hay empleo. Como yo decía anteriormente, hay 3 millones sin empleo. Y le voy a decir, si son varones, pónganse las pilas porque somos una especie en extinción. Estaba viendo las últimas estadísticas yo de los que se graduaron el año pasado en la UNA, 76% mujeres, 24% hombres. Y por ahí anda como 60-40 en términos de promedio, porque los he buscado directamente. Cuando he dado yo los discursos estos de graduación, óigame, de 8 premios, 10 se los llevan las mujeres. Hago ese comentario al margen. Por eso pero el asunto es de que ahorita no hay oportunidades, pero los jóvenes no tienen confianza de que su esfuerzo va a resultar en el cambio que podríamos andar buscando, que es el democrático. Les cuesta entender lo que yo estoy diciendo, aunque están viviendo una vida que ilustra lo que yo estoy hablando. Entonces está bien difícil, profesor Valenzuela, esta cuestión. Mire, aquí lo que queda es, como los cristianos, estar dando clase alrededor de uno y tratar de influenciar a los que están cerca de uno, ustedes, sus amigos y sus parientes, y que ellos se encarguen de otro y así llegar a tener una influencia bastante grande. Pero si el ahora enfoque fuera capacitar a estas mujeres, que ahora son mayoría en todos los aspectos, en la universidad, sí, en la población, y está probado que la mujer en Honduras es la que sustenta al país, porque más del 60% de las familias son de una sola persona, que es la mamá que hace de todo. Entonces, si diseñamos un enfoque en el cual se enfatice a la mujer, mire que los países que tienen menos problemas con el COVID son los países más gobernados por mujeres, y no estamos haciendo nada al respecto. Pero ellas no son madres solteras tampoco, ¿verdad? Son mujeres bien preparadas en la vida. Pero, mire, usted podría buscar las estadísticas de INE que yo les acabo de dar. De la fuerza laboral, 74% son hombres y 26% son mujeres. O sea que las mujeres están preparadas, pero no tienen trabajo, porque para que haya trabajo tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber un terreno fértil para la inversión. ¿Por qué hay 20,000 millones de dólares fuera de Honduras y no regresan a Honduras? No por miedo, porque no hay donde invertir, y si quieren invertir van al banco y les da el préstamo por ese capitalismo de amigotes que yo les dije anteriormente, que si yo tengo influencia, hago el teléfono, mira, y el préstamo aprobado. Pero el que no tiene influencia puede llenar todos los papeles que quiera y a saber cuándo le van a responder, si acaso, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que están interrelacionadas, y por eso que tenemos que hablar de un sistema que respeta las libertades y que conduce a una igualdad de oportunidad, y ese sistema es el democrático, tanto democrático político como democrático económico, que no tenemos. Para eso hay que cambiar las leyes. Ya les digo, yo les puedo mandar los documentos a la Corte Suprema de Justicia. Y claro, la Corte Suprema de Justicia está aliada con el gobierno. Imagínese usted lo siguiente, yo creo que viven en Estados Unidos van a apreciar esto. Para nombrar un magistrado a la Corte Suprema y que lo apruebe el Congreso, puede pasar un año o más. Nosotros de un plumazo 15, y esa misma noche que los eligen, ¿saben ya quién es el presidente? Imagínense ustedes, y con este agravante que en la cara nos dicen, si el Partido Nacional es el que está en el gobierno en ese momento, 8 son nacionalistas y 7 liberales. Y si es al revés, 8 liberales, 7. En la cara nos dicen eso. Tenemos 15 magistrados. Los Estados Unidos, para 335 millones de personas, tienen 9. Yo les digo a mis amigos gringos aquí, vayan a Honduras a aprender cómo se eligen los... ahí miren, rapidito. En una noche lo hacemos. Y ustedes están aquí hasta un año, ¿verdad? Entonces hay que cambiar el sistema. Los que son ingenieros yo creo que entienden mucho más todavía de cuando estoy hablando yo de sistemas, ¿verdad? De todo este conjunto de cosas que llevan a un resultado. Nosotros no tenemos un sistema, pero que no conduce al bien. Es un sistema que conduce al mal. Entonces hay que cambiarlo.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hay que seguir en esto. Mire, yo tengo más de 25 años y me dicen, ¿no te cansas? Pues no, porque yo me he autoimpuesto esta causa hasta que me muera o se logre cualquiera que llegue primero. Si me muero primero, pues no, hasta ahí quedó. Y si se logra, pues el día que nosotros tengamos un sistema democrático mínimo, como lo he planteado aquí a través del Grupo Cívico Noroccidental, ese día dejo de comparecer. Y quién sabe si voy a aceptar inclusive invitaciones como esta. Ya voy a estar agotado, ya voy a llegar como el hombre maratón que cuando llegó al final, ¡pum! Cayó, ¿verdad? Y se acabó. Entonces, así voy a estar yo ya desgastado totalmente de tanto andar por todos lados, dentro, fuera de Honduras, universidades, grupos sociales, industriales, de todo. Oiga, yo estoy en televisión 2-3 veces a la semana y podría estar más, y siempre llego al mismo punto de la falta de democracia, pues, que explica la mayor parte de nuestros problemas. Oígame, tenemos 128 diputados, pero no son del pueblo, son del dueño del movimiento que los puso en la planilla. Y por esa razón es que dicen, Mel Zelaya tiene 17, Carlos Flores tiene 12, Villeda tiene 14, Juan Orlando tiene 60. En esos términos se habla del Congreso, por Dios. ¿Cómo va a funcionar si no es nuestro? Nosotros no votamos por ningún regidor, votamos por un alcalde y después unen las planillas y sacan las proporciones y de ahí integran una corporación municipal. Nosotros no sabemos quiénes son los regidores municipales. Cuando vamos a la votación de diputados, inclusive, sabemos quién es el propietario y no el suplente, que el suplente sale sobrando, pero se lo inventaron para crear más puestos. Entonces, ahí hasta me sacaron una caricatura porque yo dije que necesitamos suplentes de diputados como nosotros los hombres necesitamos una suplente de mujer. O la mujer necesita un suplente de marido, ¿verdad? Cosa descabellada, así es. Pero ahí tenemos un suplente de diputado y no sabemos quién es. Carlos, Cabeto, decirme cómo estamos de tiempo para continuar. Yo tengo tiempo si ustedes tienen. Ok, no, pero Carlos Pineda, que es nuestro coordinador, quiero saber qué dice él, Cabeto. No dice nada, Cabeto, continúo. Okay. Un par de preguntas más. Ok, perfecto. Ya me fregué yo porque tenía como 5 yo, pero ya me llegué. Llámame por WhatsApp. Eso. Dice el ingeniero Francisco Pineda que tomando en cuenta la posición del presidente Trump, que es anti-China, ¿cuál es el futuro de Centroamérica para las oportunidades y tomar ventaja de esta situación para que las naciones amigas puedan sustituir en parte lo de China? Más o menos por ahí va la pregunta. Sí, correcto. Mire, esa es una gran lucha que está demasiado alto para nosotros, ¿verdad? Y aún para muchas personas acá. ¿Y qué grado de libertad podríamos llegar a tener nosotros de tratar con China, principalmente si hay un Trump en la presidencia? Porque Trump es una persona muy vengativa y es una persona que todo lo ve transaccional, esto a cambio del otro. Entonces para él es bien fácil amenazar a cualquiera porque eso ha sido su vida, así se desarrolló, haciendo una serie de tratos, deals, como dicen en inglés, uno a uno, y él ve cada uno de estos países individualmente. Así que, ¿qué tanta libertad podríamos tener? No sé. Ahora, si esa, es decir, de que China nos pueda preferir a nosotros. Por otro lado está de que los norteamericanos que ya no se suplan de China tendrían que ver hacia Latinoamérica como una posibilidad, una fuente muy grande, y eso sería bienvenido. Inclusive Trump, por promover los intereses de Estados Unidos, podría tener la libertad de darnos muchas concesiones a Latinoamérica, ¿verdad? Pero nosotros hemos estado como olvidados, ¿verdad?, por los Estados Unidos. Nos ha costado muchísimo y ejercen una hegemonía muy grande desde que hizo la declaración Monroe, que dijo América para los americanos, y lo que quería decir es de que no iba a haber ninguna influencia de ningún otro continente aquí en Latinoamérica, y así ha sido. Ustedes no me pueden nombrar un solo país, ni Brasil, que habla portugués y que fue colonia de Portugal, donde haya una influencia europea políticamente y económicamente hablando. La influencia que existe ahí es de los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ahí se va a hacer, tal vez como decía, voy a usar una frase que usaba Moynihan, un famoso senador de los Estados Unidos, refiriéndose a los negros: benign neglect, una cierta
apatía benigna hacia nosotros, no nos han visto verdaderamente como posibles socios, ¿verdad? A pesar de que Latinoamérica es la fuente de mano de obra, y no, cuando digo mano de obra no me refiero a obreros, me refiero a la fuente de personas. La población de los Estados Unidos está decreciendo. Este año creo que andan como en 0,5%, y para el próximo año dicen que van a haber 500,000 niños menos que van a nacer. Entonces va a tener un problema demográfico sumamente grande, y entonces va a tener que necesariamente de alguna forma integrar a Latinoamérica. Así que esto es bien complicado y las cosas se van dando, ¿verdad? Los países actúan hasta cierto punto y el resto es actuación nuestra propia. Cuando dicen Europa se abre a Latinoamérica, ¿y qué? ¿Cómo voy a incentivar yo a un hondureño para que invierta para ir a vender a Europa donde no conoce y muchas otras cosas? Así que es bien complicado esto. Bueno, puedo decirles algo que dijo un premio Nobel en una de esas conferencias que asisto yo, hablando de crecimiento económico, y que le preguntan así como aquella pregunta del cañón, ¿qué depende del crecimiento económico? Y entonces dice, era la reunión anual de la Asociación Americana de Economía, y dice, el crecimiento simplemente sucede. Economic growth simply happens. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las condiciones están dadas. Si yo les pido a ustedes ahorita que me siembren una mata de maíz ahí donde están, ¿qué me van a decir? Que estoy loco, ¿eh? ¿Por qué? Porque no están en tierra fértil. Yo los veo ahí, todos están en su casa, posiblemente en cerámica o piso de madera o algo por el estilo. Pues lo mismo está países como Honduras. No es fértil para la inversión, simplemente. Entonces, y encima de eso, que tenemos un mercantilismo, que les voy a mandar ese documento también a través de don Donaldo, porque es importantísimo que lo entiendan. Entonces las oportunidades están para muy pocos. Por eso tenemos 2.100.000 personas que por cuenta propia, que son los pymes y todos estos chiquirringos, que apenas tienen un ingreso de 4.000, ¿verdad? Entonces la tarea es muy grande. Hay que crear esas condiciones, y las condiciones son nuevamente democracia y capitalismo, que el gobierno se retire y que haga lo que tiene que hacer. Porque les voy a decir una cuestión, no todo lo que hace el gobierno es malo, y no todo lo que hace el sector privado es bueno. Todo depende si cada quien hace lo que le corresponde. Quiero darle seguimiento a esa pregunta. Usando sus propias palabras, señor Orbizo, Honduras está acostumbrado a caridad. Sí. Palabra suya, ¿correcto? Sí, sí. Cuando viene a esta cuestión de qué posición tendría Honduras, de que ahora Estados Unidos va a salir a buscar cómo reemplazar China en la producción que China nos daba a nosotros, cómo va a reemplazar, ya se dijo que él va a buscar las naciones amigas en Latinoamérica. Pero si Honduras se queda sentado esperando a que lo escojan, va a ser exactamente lo que usted dijo. No le van a parar bola porque están esperando caridad. Pero si escogen un hombre que se mueva, prepare su gente y se van para Washington a vender Honduras, hay grandes posibilidades de que Honduras sea escogida. Bueno, mire, al presidente Trump le gusta hablar muchas cosas y exagera todo. Él no puede escoger países, excepto para cosas que sean íntimamente relacionadas con la defensa nacional. Pero si no es seguridad nacional, ¿quién va a obligar a una General Electric o obligar a una Apple o todo que vaya a Honduras? No, ellos van a decidir por ellos mismos, cada uno de ellos, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que hacernos atractivos, vernos bonitos, ponemos ahí un Photoshop, ¿verdad? Para que nos vean bonitos, pero tenemos que hacer el trabajo que no tenemos que cambiar muchas leyes, y dentro de lo que yo mandé, que distribuyó ahí Donaldo Suazo, ahí están algunos cambios que hay que hacer que tienen que ver con ese ambiente de negocios, que tiene que ser amigable, que no lo es actualmente, ¿verdad? Entonces, esas condiciones depende de que las cambiemos nosotros, pero no hay suficiente creatividad ni suficiente, como decía Valle, sensibilidad, identificación con el mal de todos para decir, esto hay que cambiarlo. En Honduras la política se trata de resolver mi problema personal político, de mi grupo o de mi partido, y lo demás que se jodan. Pues así es, lamentablemente. Y he estado en la política, fui inclusive, que no lo digo ahí, creo yo, presidente del Partido Nacional por una época, y no sé, me creyeron demasiado revolucionario, porque yo dije que iba a terminar con el clientelismo político y el caciquismo y todo eso en mi discurso de aceptación, ¿verdad? Entonces, dicen algunos, yo creo que me votaron por otras razones, no fue por eso, pero yo fui presidente del partido y tenía aquel gran deseo de hacer una revolución filosófica, ¿verdad? Donde la persona no le pide al gobierno
que no le quite, que no le dé, pero que no le quite, que esa es la cosa actual, ¿verdad? La situación actual. Creo que estamos de acuerdo, pero lo dijimos en diferentes palabras. Sí. Trump no va a escoger país. No. Nosotros vamos a ir a vender Honduras. Así es. Para que él escuche. Bueno, le voy a hablar de nuestro pueblo Ceiba, que a cada rato me pasan invitando para que vaya a estimularlos, a esto y el otro. Y le digo, ¿cómo voy a vender la Ceiba yo? Háganme un perfil de la Ceiba. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos carpinteros tiene? ¿Cuántas escuelas tiene? ¿Cuántos hospitales tiene? Díganme qué. Y entonces yo puedo salir a vender la Ceiba. Pero solo así porque llegó Ceibita la Bella y la novia de Honduras, que eso fue hace 100 años, pero no se cuidó. Y ahora ya está como una Miss Universo de hace 100 años, ¿verdad? Toda hecha leña la pobre Ceiba. Que me da una tristeza la Ceiba. Yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes de no ir a la Ceiba, pero cuando yo voy por esa avenida San Isidro me dan ganas de llorar, porque ese era el paseo de nosotros los jóvenes a los 13, 14, 15 años, era la avenida San Isidro, era el paseo. Y por un lado, por la casa de su tía Mercedes y su tía, ¿cómo se llamaba la esposa de don Juan Pineda? Mercedes, ¿y quién era la otra? No sé. Ok, por ahí, ese lado, caminaban las mujeres y los hombres caminábamos por el otro, ¿verdad? Y nos hacíamos señas y todo, y después algún día nos encontrábamos de alguna forma. Eso ya está perdido totalmente. La Ceiba verdaderamente está despedazada, está bien decaída, ¿verdad? Dilapidada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a vender una ciudad uno en esas condiciones? Y lo mismo para Honduras, pues yo voy a vender Honduras. ¿Qué voy a decir? Además de que estamos en el centro de Centroamérica y que estamos cerca de los Estados Unidos, que es cierto, pero también Guatemala por 2 minutos le ganamos nosotros, y a Nicaragua por 3 minutos y así por el estilo. Entonces, hay otra cosa que tenemos que recordar. Los países actúan a cierto macro, ¿verdad? A cierto marco macro. Pero de ahí somos nosotros individualmente los que vamos a actuar. Honduras no le compra nada a los Estados Unidos. Importadores hondureños compran a exportadores gringos. Pero nosotros no le compramos a Japón tampoco, que pasan diciendo, tanto que le compramos a Japón, y Japón no compra nada de nosotros. ¿Y que tenemos que le interesa a Japón? Pues Japón no nos va a comprar solo porque le caemos bien, ¿verdad? Tal vez una que otra cosa, sandías creo y cosas por el estilo. Pero en términos generales, nosotros como consumidores compramos lo que nosotros queremos. Así como compro un Toyota, podría comprar yo un Hyundai, ¿verdad? O cualquier otro carro, y yo decido, ¿verdad? Entonces tenemos que entender todo ese juego, y lo que los gobiernos tienen que hacer es ponernos en un escenario atractivo para que nosotros querramos invertir, querramos trabajar y que vayamos a buscar las oportunidades, dentro o afuera. Mire, creo que el dueño de Fiat, ¿cómo se llamaba? Agnelli, no sé cómo se pronuncia, decía, yo no sé por qué se preocupan tanto andar vendiendo afuera si aquí mismo hay un mercado grandísimo en Italia. Óigame, tenemos nosotros, dicen, 66.3% de pobres. Puede ser 61.9, no importa, 58.3, etcétera. Imagínense que convirtiéramos esos pobres en no ricos, pero por lo menos no pobres. Y yo les aseguro que si ese ingreso de esas personas se lograra elevar al doble, nosotros seríamos 10 veces más ricos de lo que somos ahorita. Nosotros, como dirigentes, ¿verdad? Nos conviene. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿dónde quieren vender ustedes? ¿En Bellavista o en la Rivera Hernández? En Bellavista, claro. ¿Por qué? Porque ahí está el pisto. Claro, los pobres en conjunto, si le vendo un lempira a 1 millón de pobres, tengo 1 millón de lempiras. Y no voy a conseguir 10 ricos que me compren 100,000 lempiras cada uno. Pero la cuestión es que tenemos que llegar a esos puntos de masa crítica y que la gente pueda crecer, ¿verdad? Educación, bla, bla, bla. Si en Cuba el 98% están educados pero no tienen libertad, entonces tienen un nivel de vida inferior al nuestro, ¿verdad? Y así por el estilo. Hay muchas aristas en esto, pero la responsabilidad del gobierno es que sea atractivo para nosotros. La inversión nacional es tal vez 100 o 200 veces más grande que la internacional. Ok. Carlos, una última pregunta. Me voy a saltar algunas de aquí porque tenemos que ver un poco el futuro. Y yo sé que no somos magos ni somos adivinos y no podemos percibir el futuro que va a pasar, pero sí podemos ver qué es lo que está pasando en el presente para el futuro. A mí me preocupa algo muy grande, no este año, sino que el próximo año, el concepto de la alimentación del pueblo de Honduras. Actualmente sabemos que hay una producción en marcha, pero
va a pasar que cuando termine la producción que esté en marcha, no va a haber quien la pueda comprar porque no va a haber ingreso per cápita suficiente de la gente. En una de las propuestas tuyas está hablando de darle dinero a la gente para que puedan comprar esa producción. Entonces, si esa producción no se compra, no se vende, va a llegar el momento que el próximo año va a haber una gran hambruna en Honduras. ¿Cómo lo ves? Bueno, no necesariamente hambruna, creo que nunca la ha habido exactamente a nivel nacional, ha habido algunos focos de hambruna, pero mira, una frase que John F. Kennedy hizo bien popular aquí en los Estados Unidos es que cuando la marea subía, todos los barcos subían, y que cuando la marea baja ahora, pues todos los barcos van a bajar, que nadie habla de eso. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Que nuestra calidad y nivel de vida pueden bajar a todo nivel, todo el mundo para abajo. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces tú, en vez de comprar un buen jamón, ¿verdad?, en alguno de esos supermercados, vas a ir a comprar mortadela, o si no, vas a ir a comprar chorizo de la polaca, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar, que baja el nivel de consumo de todos nosotros. Yo creo que no vamos a llegar tanto a eso, pero lo he podido visualizar. Yo he estado en Cuba en 2 ocasiones y puedo ver, en Cuba no hay miseria, pero hay una pobreza para nuestra definición increíble. Ahí las mujeres andan con shorts y con chancletas, y los hombres andan con shorts y con chancletas, la mayoría de ellos. Ahí una persona vestida como estamos nosotros ahorita han de creer que vamos para un concierto de gala, ¿verdad? Porque todo el nivel ahí se bajó. Y no es cierto que la salud es buena si no tienen ni medicinas. Oíme, las cajitas de cartón donde meten la medicina, con la mano le hace uno así y se demorona todo. No es cierto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, muchachos, que antes limpiaban los salones y los hospitales con criolina. Eso es lo que hacen en Cuba todavía, cuando yo estuve ahí hace unos años, con criolina. ¿Verdad? Que inmediatamente que entré a un hospital, ¡pum!, me pegó un golpe aquí, ¿verdad? Porque quería ver cómo estaba y era una calamidad. Entonces lo que pasa es eso, que hay un bajo nivel y todo el pueblo paga el precio, ¿verdad? Los pueblos no desaparecen, sufren. Nosotros podemos desaparecer individualmente, algunas compañías pueden desaparecer individualmente, pero el pueblo como el pueblo no. De repente puede bajar la población también de 9 millones a 8 por la pandemia o porque se fueron o por alguna razón, ¿verdad? Pero sí está difícil la situación, y si no la superamos ahorita, pensar en el futuro, oiga, ni aquí yo tengo más de un mes de estar aquí, solo 5 veces he salido por necesidad, no tengo ánimo. Cuando veo esos centros comerciales o aquellos parqueos desolados, híjole, me da tristeza aquí también, ¿verdad? Va lenta la cosa. Ok, bueno, pasarla a manos de Carlos Pineda. Mucho gusto, Carlos, te saludo. Ahí te voy a llamar por las preguntas que quedan pendientes. Con gusto, Faisal, gusto saludarte. Te felicito por esa exposición magna que nos has hecho. Nos has creado una inquietud grande. Esperemos que no quede la inquietud. No, bueno, yo lo que le digo, porque me preguntan muchas veces, ¿qué podemos hacer? Voy a los Rotarios hace poco, ¿qué podemos hacer? Hay que trabajar con lo que uno tiene alrededor. ¿Y quién tiene alrededor? A la familia y a los amigos. Ahí puede influenciar uno, porque no van a tener una tribuna como esta necesariamente a la vuelta de la esquina, pero interesarse suficiente de que tiene que haber cambio y que tenemos que participar en alguna forma, ¿verdad? Yo sé, a mucha gente le aburro, yo creo que alguien me ha dicho, ay, aburrí con esa misma cosa, pero es que esa es la solución. ¿Cómo voy a dejarla si esa es la solución? Y nadie me ha podido rebatir, porque he ido al Congreso, he hablado con los candidatos presidenciales y todo, sí, pero no. Hasta ahí nomás llegó el tren. Señor Orbizo, le agradeceríamos que nos anuncie usted. Cuando tenga la oportunidad, escuchen a los de Acción Honduras. Tienen muy buenas cosas que decir. Te lo agradeceríamos. ¿Cómo no? Sí, don Carlos, también sí, de acuerdo con Francisco. Definitivamente estamos tratando de cambiar la mentalidad aún de nosotros mismos, pero para que también nuestros hijos vean eso. No solo eso, que también cuando caminemos las calles de nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra nación bella, que la gente también vea un cambio en nosotros, y eso es uno de los temas que de extremada importancia para nosotros. Le doy muchas gracias en nombre de aquellos que no pudieron quedarse con nosotros, pero lo invitamos a que no sea la última vez, para que venga a platicar con nosotros con Acción Honduras. Quiero decirles una cosa,
si les interesa este tipo de tema todavía, en YouTube hay cualquier cantidad de programas que he hecho en San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa y aún en Miami, que tengo unos amigos ahí que me invitan a sus programas de radio y televisión. Ahí están en YouTube, bajo Carlos Urbizo o bajo Carlos Urbizo Solís, porque hay problemas a veces con el segundo apellido, ¿verdad? Sí, y gracias. Y le voy a dar el micrófono a Donaldo, pero antes que todo, aquellos de ustedes que no nos han dado su información para enviarles más invitaciones para presentaciones futuras, que escriban su teléfono, lo pueden enviar directamente a Faisal Rishmawi y entonces los vamos a invitar. Donaldo. Sí, bueno, muchas gracias, don Carlos. Realmente creo se superaron las expectativas, lo que esperábamos de esta charla fue completamente superado. Creo que todos tenemos ese gran sentimiento, los que estamos aquí, de que un día nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos no sigan creciendo apenados del lugar donde crecen, porque sus padres no vacilan en hablar mal de su patria frente a ellos. Yo recuerdo que los mayores, cuando yo crecí, todos, abuelos, tíos, padres, todos siempre lo mismo que pasa ahora, pasaba hace 50, 60 años que yo estaba creciendo. Y cuando crecieron mis hijos, la misma osada. Creo que tenemos que educarnos de forma integral en muchas cosas. No solo es no tratar de cambiar la realidad, pero también para cambiarla tenemos que darnos ánimo maquillándonos un poco, como dice usted, y no siendo tan desconsiderados con todo lo que porque realmente da lástima ver los niños hondureños creciendo oyendo las pláticas de los adultos y no hay por dónde pasar. Los hondureños que están fuera de Honduras en Estados Unidos son los que, bueno, exceptuando a estos dos caballeros, 3, perdón, 4, veo a Caril Torón ahí también, pero le dan tan duro a su patria, desconsideradamente. Creo que tenemos que cambiar la realidad, como le digo, para que nuestros niños no sigan creciendo en esos ambientes. Gracias, ha sido un mensaje muy bueno. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y el compromiso que tienen es que si comparten las opiniones que yo he vertido aquí y las puedo fundamentar más todavía, pues que entonces ustedes sean esos agentes de cambio, porque aparte de criticar hay que proponer, ¿verdad? Y yo siempre me propongo que cuando tengo una crítica, aquí hay una posible solución, aunque no la comparto, pero tengo una solución, ¿verdad? Que es el punto de arranque, por lo menos para tener una discusión. Y cuando vengan nuestros hijos y digan que quieren participar en algo, que no le digan, no te metas en eso, que ahí te vas a ir a desprestigiar. Yo les digo, consigan otros amigos y lleguen en grupo entonces como mayor fuerza. Compartan lo que ustedes sienten y ya cuando uno llega con 4, 5 o 6 compañeros a algún lugar, ya se siente fortalecido y envalentonado, ¿verdad? Para poder participar no solo en la crítica, sino que en la solución. Excelente. Bueno, de nuevo, muchas gracias y nos seguimos viendo. Lo vamos a volver a invitar, don Carlos. Paisanos, a la orden. Gracias. Carlos, excelente, me encantó. Feliz fin de semana. Ahí me mandan una copia de la grabación, don Donaldo. Perfecto. Y me están pidiendo todos copia de esos documentos que mencionó, que me ha enviado. Ya se los voy a enviar de nuevo para que no los tenga que ir a buscar. Vaya. Ya los copié, aquí estaban propuestas políticas fiscales, ya las copié. Aquí no, el de mercantilismo y por qué no hay democracia en Honduras y la carta pública que le mandamos al pueblo y al presidente de la República. Excelente. Okay.
Se la voy a hacer llegar a Donaldo y él que la distribuye a ustedes, ¿verdad? Excelente. Analía, gusto verte. Igualmente, Buenas noches, Carlos. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, muy Buenas buenas. noches. Gracias por todo, estuvo excelente.